toma mi brazo y me detiene pues, y me dice, si no lo haces por ti, hazlo por tus hijos, me dijo. Pero así bien fuerte, así bien, no fuerte en la voz, sino bien penetrante, ¿no? Así. Fue como que en un momento, en ese instante cruzó por mi vida todo. Hola, hola, bendiciones, amigos de Ami y Andy. Hoy tenemos un testimonio impactante que va a ser de mucha, mucha bendición a tu vida, así que te pedimos, te invitamos que te quedes hasta el final, porque estamos ciertos de que Dios va a hablar a tu corazón. Y bueno, pues para esto hoy tenemos una invitada súper especial, una amiga muy querida que conocimos pues hace algunos meses y la verdad es que ha sido muy bonita y te la queremos presentar. Ella es Perla Duarte. Ella vive en Hermosillo y bueno, pues le damos la bienvenida. Perla, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Natalia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto estar aquí, estar siendo invitada por Dani y Natalia. La verdad que son unos amigos que Dios nos ha regalado para andar en este camino y pues cuando nos dijeron o cuando nos platicaron que había la oportunidad de compartir, pues la verdad que nuestro corazón se puso muy, muy contento porque pues obviamente estamos llamados a hacer luz y si lo que hoy platiquemos te sirve de algo, pues gracias a Dios por ello, ¿no? Entonces, pues les voy a platicar un poquito de mi historia. Pues como dijo Nati, soy de Hermosillo, siempre he vivido en esta ciudad, norteña de corazón, tengo 41 años de edad y estoy casada. Mi esposo Jesús, mis dos niños Emiliano y Mariano, de 12 y de 7 años. Somos una familia, pues le puedo llamar común, a lo mejor no es la palabra, pero le llamo así porque somos una familia con las actividades diarias de una familia de niños en escuela, de papás trabajadores, de papás luchando todos los días por crecer, por ser mejores. Y bueno, hace casi 7 años, yo lo cuento así, mi historia cambió o Dios me rescató, ¿no? Creo que es eso porque desde que yo conocí a mi esposo como novios, yo recuerdo que un poco antes de conocerlo a él, yo estaba en mis 25, 26 años de edad y tengo muy claro que en aquel entonces ya yo sentía como en mi corazón una incomodidad. No sé si es incomodidad o algo que estaba sucediendo ahí, que creo yo que tenía ya años que se estaba así como que estaba creciendo, pero yo no lo sabía identificar y como que eran pensamientos que después de un tiempo volvían a mi mente y que siempre terminaban en Dios, los pensamientos, siempre. Siempre era un tema de como una sed, una necesidad de decir, a ver, ¿quién eres? O sea, ¿por qué hablan de ti? ¿Por qué mi familia, digo, yo crecí en una familia eh, pues católica como la mayoría de los mexicanos, de los latinos, y había crecido en un ambiente donde se me había inculcado la fe, donde había ido a la iglesia, donde había sido educada en una doctrina como niña. Y entonces crezco, me hago adolescente, empieza mi juventud y empieza este tema de alejarse un poco de lo que es Dios. Y bueno, más o menos en esta edad les comento que a los 25, 26 años yo traía como algo que me movía adentro porque siempre mis pensamientos al acostarme, al dormirme, en vez de ponerme a orar, era así como, mm, ¿quién eres, no? ¿Quién eres? ¿Por qué todo el mundo reza, eh, repite cosas, pero a veces había un tema ahí que no me creaba como, no veía yo una congruencia, ¿no? Entre eso que yo había leído del Dios que me mostraban y lo que yo veía en muchas cosas y en muchas situaciones y en personas, ¿no? Entonces había como una duda creciendo dentro de mí siempre, prácticamente 5 días de la semana, sí era algo bien impresionante, había crecido esa mentalidad y hasta el grado de que cuando yo me acostaba siempre, antes de quedarme dormida, era como, ¿quién eres, no? ¿Quién eres? No era precisamente un quiero conocerte, era más bien, era como, quién eres, por qué existes y por qué la gente habla de ti, pero a la vez no, y a la vez es como
si fueras algo muy lejano, no te alcanzo, pero también dicen que debo de orarte, pero ¿por qué veo tantos problemas y por qué hay tanta incongruencia o en las personas o en las vidas de las personas que en donde se supone que tú estás presente? Era así como muchos pensamientos, ¿no? Que todos los días me, me llenaban la mente y siempre me quedaba dormida pensando en eso, ¿no? Eso no, yo no me daba cuenta, esto lo estoy contando ahorita porque con los años me di cuenta que eso sucedía, no lo había observado, no, yo no había tenido ese entendimiento de que estaba pasando en mí, ¿no? Entonces, conozco a mi novio, a mi esposo, y venía de varios años de estar tropezando con diferentes temas que no agradaban mi corazón, que me hacían sentir incómoda. Y cuando conozco a mi esposo, pues no lo conozco como novio, lo conozco y algo que empezó a suceder fue que yo supe que él era un hombre de Dios, creyente de hace muchos años y él estaba pasando por una etapa muy difícil. Entonces, pasa el tiempo, pasan algún tiempo y él nos empezamos a acercar, a platicar, y yo siempre me daba cuenta que él tenía la palabra de Dios muy presente en su vida, ¿no? Y, y empiezo a darme cuenta que cuando él me hablaba de Dios, pequeños detalles, porque no se excedía, él era muy cuidadoso con sus palabras o con sus comentarios, pero cuando lo hacía, algo en mí se revolucionaba, ¿no? En mi corazón siempre era como, mm, venía a casa, me acostaba y cuando yo me acostaba siempre estaba pensando en eso, ¿no? Movía en mí todo ese tipo de palabras o pequeños detalles que venían de Dios, ¿no? Entonces, pues bueno, empezamos nuestra historia, empieza nuestro noviazgo, eh, y yo decía, Señor, o sea, ya me acuerdo que yo empezaba como a hablar con Dios, no me daba cuenta, pero yo ya me comunicaba con Dios de alguna manera, sin saber cómo, pero decía, aquí me quieres en esto, ¿no? Tenía mis dudas en la relación que yo tenía con él, pero pasa el tiempo, nos casamos, nos hacemos padres, tenemos a nuestro primer hijo y un día vamos a un viaje a la Ciudad de México, entre que era viaje de negocios y viaje de vacaciones. Eh, ye- Recién habíamos tenido al segundo niño, tenía 6 meses de edad nuestro niño y el grande tenía casi 7, 6 años pasaditos. Vamos a un viaje a la Ciudad de México y nos invita una gran amiga de nosotros, ¿no? Que coincidentemente, por si le pueden llamar coincidencia, pues era una mujer de fe y creyente al máximo, ¿no? Entonces, vamos a la Ciudad de México, pasamos unos días muy hermosos, muy agradables, y estando allá, me empiezo a dar cuenta que empezamos a tener reuniones con diferentes personas, amistades que empezamos a conocer o amigos de nuestra amiga que nos había invitado a la Ciudad de México. Y casualmente, pues todos eran personas de mucha fe y creyentes, ¿no? La mayoría de las personas y platicaban y mi esposo, yo lo escuchaba hablar y yo me sentía como rara, ¿no? Como extraña porque todos platicaban de una fe inquebrantable de Dios y yo sí me sentía así como sedienta, ¿no? Como que quería más, no era como que me sentía incómoda para nada. Empiezo a sentir que algo empieza así como a latir muy fuerte en mi corazón y el último día, o prácticamente de los 2 últimos días que teníamos ya de vacaciones en el viaje, nuestra amiga nos dice, ¿saben qué? Yo los domingos, pues yo es el día que le dedico a Dios, yo me voy a mi iglesia, no sé si me quieran acompañar o si quieran quedar en mi casa. Entonces, no, vamos, dice mi esposo, ¿quieres ir? Perla, vamos. Aquí hago un gran paréntesis porque les comento que nosotros en ese entonces pues ya teníamos 8 años juntos, mi esposo y yo. Y en ese proceso yo recuerdo ir a misa, ir a la iglesia católica y mi esposo me acompañaba de vez en cuando. Vamos, claro que sí, él siempre me apoyaba. Yo sabía desde que yo empecé el noviazgo con él que él era cristiano, de religión cristiana. Y, pero nunca fue un tema que causara algún problema entre nosotros. Nunca fue un tema
que porque él era creyente cristiano, yo era católica, fuera como que habíamos discutido, habíamos tenido un problema. Yo recuerdo que varias ocasiones en ese tiempo orábamos por personas, por nuestra vida, por nuestra unión. Y bueno, la verdad que fue bien impactante porque nuestra historia inició de una manera que a lo mejor cualquier creyente diría, ¿what? Eh, pero, pero hoy me doy cuenta y digo, oh, wow, o sea, exactamente sucedió lo que era el plan perfecto de Dios, porque cuando yo empiezo a salir con mi esposo, yo traía muchas ideas, ¿cómo le podemos decir? Pues ideas no muy, pues no muy correctas, ¿no? Una vida así como muy, quiero encontrar la palabra, ¿no? Muy Creo que es, abierta. sí, con pues una mentalidad, pues no sé si sea la palabra abierta, pero sí como actualmente se está viviendo en la gran mayoría de los jóvenes, ¿no? Entonces ahora me doy cuenta que yo venía con una mentalidad como, ya me había adaptado al mundo, ¿no? Ya me había adaptado a lo que piensa la mayoría, ya me había adaptado a lo que la mayoría cree, que era, pues, ay, no quisiera tener hijos, me gustaría conocer a alguien con quien compartir la vida, pero vivir la vida contenta, feliz. Este término feliz tan subjetivo, ¿no? Que ahora los chavos traen, que significa más que nada así como no tener mucho compromiso, ¿no? Y no tener mucho, eh, quiero vivir la vida feliz, no quiero batallar, no quiero sufrir. Entonces, yo ya venía como muy convencida. Ahora me doy cuenta de esa historia que nos han contado y nos cuentan todos los días los medios y todo lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, cuando yo conozco a Jesús, a mi esposo, yo me acuerdo que él venía de un proceso muy difícil porque él venía de un proceso de separación, que fue muy duro, que lo, lo dejó en el suelo a mi esposo. Y, pero pues cuando yo lo conocí, yo no lo conocí por un interés personal, ni él a mí ni yo a él, sino que ya estábamos inmersos en una vida que compartíamos laboral y yo lo admiraba mucho porque él era creyente y porque yo cuando escuchaba cosas que él hablaba, la forma en que hablaba de cómo ser un hombre en la vida, de cómo enfrentar la vida, pues hablándote de esa forma que yo me había comprado, ¿no? Esas ideas que me había comprado y de repente yo lo escuchaba hablar y decía, wow, yo vengo de una familia donde mi papá y mi mamá están unidos hasta la actualidad, tienen más de 40 años juntos. Yo crecí en un matrimonio fuerte, un matrimonio bien cimentado, donde he visto el amor que se profesaban un hombre y una mujer. Entonces, para mí esto era algo que en el fondo de mi corazón estaba muy sellado, ¿no? Pero pues con el crecimiento, la juventud, el no tener bien cimentada la palabra de Dios en mi corazón, pues el mundo me convencía, ¿no? El mundo me gustaba, me agradaba, relaciones, pues si funcionamos, qué bien, si no funcionamos, bye bye. Entonces yo venía con todas estas ideas, ¿no? Muy clavadas en mi corazón, hay que pasarla bien, pero yo recuerdo que en todo este andar, antes de conocer a mi esposo Jesús, yo me sentía incómoda, o sea, siempre había una incomodidad en mí. Y lo raro es que eh, yo me sentía muy cómoda, o sea, yo decía, yo eso quiero, ¿no? En el fondo de mi corazón. Pasa el tiempo y bueno, llegamos a estar él y yo unidos. Y yo me acuerdo que él me decía, desde que te conocí, me decía mi esposo, yo siento que algo que me quebró y yo creo que ahí Dios empezó a trabajar muy fuerte en mi corazón fue cuando me dijo, es que tú ya estás apartada, me dice, o sea, Dios ya te apartó, me dijo, y Dios ya te ha estado hablando hace muchos años, pero pues no ha habido algo que te cimente fuertemente en Él, no, todavía Él no se ha revelado a tu vida, no ha sido revelado a tu corazón, y por eso estás así como como en ese vaivén, ¿no? Como en un barco, yo me sentía como que quiero eso, pero luego volví a lo del diario y me sentía, ¿no? En ese proceso como de, pero yo quiero esto, pero me agrada esto, ¿no? Entonces, cuando él empieza a hablarme de todo esto, yo recuerdo que había fuego en mi corazón, o sea, yo decía, es que me estoy acercando a lo que he anhelado, o sea, siempre sentía como que iba camino a algo que me llamaba, ¿no? Entonces, vuelvo al tema de la historia de cuando ya andábamos con mis hijos en México y casi ya para regresarnos a Hermosillo de las vacaciones y todas las reuniones que teníamos, vamos con nuestra amiga a una iglesia
a una congregación cristiana, pero ella muy prudente nos dice, pues yo voy a la iglesia, pero ustedes si quieren quedarse o salir a pasear y cuando yo regrese o me quieren acompañar. Yo recuerdo bien fuerte, así, bien impresionante que yo quería decir, sí quiero, así, ¿no? Como un niño cuando le quieres dar un dulce, pero a la vez me da vergüenza ser tan así, ¿no? Tan efusiva. Entonces yo todavía así como que, no sé. Entonces mi esposo me dice, ¿quieres ir? Y lo podemos ir con los niños, me dice, ahí siempre hay quien cuida a los niños y podemos disfrutar del tiempo. Bueno, pues claro que sí, vamos, ¿no? Yo estoy haciéndome así como del rogar, ¿no? Pero realmente mi corazón ya estaba así como, quiero, ¿no? Quiero. Y vamos a una reunión de domingo de la iglesia de nuestra amiga, una iglesia muy famosa, muy conocida en la Ciudad de México, muy grande. Y recuerdo que desde que entré así, era un fuego en mi corazón, ¿no? O sea, era una emoción, estaba muy expectante mi corazón. Y bueno, ya transcurrió el servicio, el pastor compartió la palabra. Yo recuerdo que yo tenía pues muy chiquito a mi pequeño Mariano, tenía 6 meses de edad, yo le daba pecho todavía. Entonces me dice mi amiga, vamos a un área donde allá puedes estar con el bebé y puedes estar oyendo pues la predicación del pastor, pero también puedes estar con tu bebé y le puedes dar pecho. Y recuerdo haberme ido con el niño a esa área, mi esposo se quedó con mi amiga, con Coral, y, y yo recuerdo estar en un área donde yo estaba viendo una televisión, podía ver lo que estaba diciendo el pastor y luego podía salir y verlo. Y yo no me acuerdo de ese tiempo, la verdad, de haber estado atenta de mi niño. O sea, lo atendí, pero estaba tan expectante y tan atento mi corazón a lo que se compartía en la palabra que, que cuando ya me fui de ahí nunca me acuerdo haberlo atendido con conciencia mío, sino como en automático, ¿no? Entonces, yo cuando salí de ahí, yo me acuerdo que lloré mucho en esa reunión, mucho lloré. Y cuando salimos de ahí, ya nos vamos a comer, compartimos un tiempo, cómo la pasaste, no se ahondó mucho en el tema de la predicación. Yo comprendo ahora que era mucho el respeto que estaban teniendo mi esposo y mi amiga Coral por lo que yo estaba sintiendo y viviendo. Y por la tarde vamos y visitamos a unos amigos de Coral y, y era una pareja de señores muy grandes, pues grandes, ya más grandes que nosotros, unos señores en la etapa de su vida que eran abuelos ya. Y recuerdo que cuando entramos a su casa platicamos con ellos, nos presentó, tomamos café, estuvimos platicando, en un buen tiempo pasamos. Y recuerdo que en un momento de la plática, la señora, la dueña de la casa, nos voltea y nos ve y dice, ustedes son cristianos. Ellos dicen que automáticamente yo volteé y yo les dije, él, apuntando a mi esposo, ¿no? Él, así como que me salió del alma, así, ¿no? Entonces, ellos no comentaron nada y ellos empezaron a compartir ideas, pláticas. Pasamos muy buen tiempo, la verdad. Y cuando ya nos íbamos a despedir, nos paramos de la mesa, empezamos así pues a tomar nuestras cosas para irnos. Y camino a la sala, a la puerta, la señora, ¿no? La dueña de la casa, toma mi brazo y me detiene, pero desde que toma mi brazo yo volteo a verla a ella y estaba una revolución en mi corazón, ¿no? Estaba yo en muchas emociones, la verdad, y ella toma mi brazo y me dice, una pregunta, me dice ella, ¿no? Más o menos, esa fue la forma, me dice, ¿por qué comentaste que tu esposo es cristiano, pero tú no? Me dice, ¿por qué fue tan abrupto, no? Como que yo sí sentí que ella me decía, ¿no? Entonces yo me quedé muy seria, no supe qué contestar porque yo sé que su pregunta no iba por ahí. O sea, yo tenía la respuesta porque yo pensaba responderle, es que él hace 20 años se entregó a Cristo, él es creyente, pero yo sabía que ella no me estaba haciendo la pregunta por eso, porque recordaba que él había comentado en la mesa mucho de su historia. Entonces dije, no me está preguntando por eso. O sea, la respuesta que yo le pueda dar no es lo que ella está esperando, ¿no? Entonces yo me quedo callada y ella estaba bien firme viéndome así, ¿no? A los ojos y me dice, y me aparta un poquito del grupo en el que estábamos despidiéndonos, me aparta. Mi esposo tenía el bebé, Emiliano pues ya tenía 6, 7, un poquito más de 6 años, él ya había caminado con la autora Coral, nuestra amiga,
Y ella me aparta un poquito, esta persona, y me voltea y me da los ojos y me dice, si no lo haces por ti, hazlo por tus hijos, me dijo. Pero así bien fuerte, así bien, no fuerte en la voz, sino bien penetrante, ¿no? Así, de verdad me dice, puedes cambiar la historia, me dice, de tu familia y de los tuyos, me dijo. Y, oh, me acuerdo que, de hecho, hasta la fecha, ¿no? Me vuelvo a quebrar, em, porque yo sentí que eran palabras de Dios, ¿no? O sea, fue bien impactante. Fue como que en un momento, en ese instante, cruzó por mi vida todo, cruzaron todas mis decisiones, cruzaron todo mi pasado, cruzaron mis papás, cruzaron, no sé, muchas situaciones bien especiales cruzaron por mi cabeza y de repente separaron todos los pensamientos y solamente pensé en mi descendencia, en mis hijos y en mi descendencia. Mm, empecé a ver cosas, no del presente, sino del futuro, pero fue una cosa impactante, fueron cuestión de segundos lo que ella se me quedó viendo y me dijo, pero todo esto cruzó en mi mente bien rápido. Y empecé a ver otro tipo de familia, empecé a ver otro tipo de hijos, empecé a ver a mis nietos, a mis bisnietos, y empecé a ver toda una historia, fue bien impactante, ¿no? Y yo veía, en esa visión, yo veía mucho azul, mucho color azul, veía mucho blanco, veía mucha claridad, así como mucha luz, ¿no? Pero para mí en mi mente estaba siendo representado como paz, ¿no? Como claridad, como paz y wow, o sea, yo no supe qué decirle a ella. Y ella no estaba esperando una respuesta mía. Ella nada más me tomó el brazo y me dijo eso. Me dijo, de verdad, piénsalo, me dijo, ¿no? Entonces ya nos despedimos, nos fuimos. Yo estaba canalizando mis emociones muy fuertes, mis emociones no paraban, ¿no? Ese día me dormí, me despertaba en la noche. Al siguiente día me sentía igual, así como que un vaivén de emociones. Y de hecho, no se lo compartí a mi esposo, no se lo compartí ni a Coral, así como algo de impacto, sino el hecho de no compartirle a mi esposo así como con mucha fortaleza, ¿no? El tema de que había sucedido, las emociones que traía, era porque yo todavía no tenía claro qué sentía, ¿no? Sabía que estaba teniendo así internamente mucho mover de mis emociones. Y bueno, nos regresamos a nuestra ciudad, tomamos el avión, venimos con los niños de regreso y yo recuerdo que venía el bebé dormido y venía Emiliano, el niño de 6 años, también muy tranquilo. Y recuerdo que volteó a ver a mi esposo en el avión y le digo, amor, quiero ir a la iglesia. Entonces él voltea y me ve tranquilamente y me dice, sí, sí, me dice, pero yo vi que él no percibió lo que yo le estaba queriendo decir porque yo creo que él pensó que quería que fuéramos a una reunión de una misa de la Iglesia Católica, ¿no? Que eso había sido muy común en nuestra vida. Y volteé y me dice, sí, claro que sí, me dice. Y luego le digo, no, le digo, pero quiero ir a una iglesia cristiana, le dije yo, ¿no? Entonces él voltea, su mirada así, hagan de, no les puedo explicarlo, su cara así como robotizada, yo sé que él también estaba cruzando muchas ideas por su cabeza porque hoy lo sé, cuando ya me contó lo que él sentía y lo que vivió, ¿no? Pero estaba muy impactado, no sé, yo creo que en los primeros momentos no supo qué decir, pero Dios lo ayudó porque me dijo, se tranquilizó y él me dijo, con gusto, claro que sí, me dice, pero inmediatamente él fue a lo importante, ¿no? Que me dice, mira, me dice, en Hermosillo, pues tú sabes que yo me he congregado muchos años, ¿no? Y que muchos años en una iglesia y después me dice, he conocido otras, me dice, desde que empezamos a salir tú y yo, pero me dice, me ha movido Dios el corazón de que vayamos a una congregación donde me he escuchado un pastor que tiene mucha palabra, que es muy reconocido en la ciudad de Hermosillo, que es pastor de pastores, que es una persona muy sabia y creo yo que a ese lugar deberíamos de ir. ¿Qué te parece? Me dice, ¿no? Entonces, yo le digo, sí, claro que sí. Y todavía en su duda, él en su poca credibilidad en lo que estaba sucediendo, tal vez en su inseguridad, él me dice, pero si gustas, me dice, puedo acompañarte un domingo a la iglesia católica y vamos un domingo a la iglesia cristiana. Me dice, o sea, todavía él así como, para que yo no me arrepintiera, ¿no? Creo yo, él me dice, es que era como que no quería que de repente dijeras que siempre no, ¿no?
Entonces, le digo, no, sí, le digo, luego vemos eso, le dije yo, ¿no? O sea, yo ni siquiera estaba pensando en lo que él me estaba diciendo, ¿no? Entonces le digo, luego vemos eso, pero adelante, le dije, lo que tú me digas, vamos. Nos bajamos del avión, creo, no me acuerdo si era entre semana, no me acuerdo exactamente qué día llegamos aquí a la ciudad, pero el siguiente domingo de llegar, un día antes le dije, ¿a dónde vamos a ir? ¿Y a dónde dijiste? ¿A qué horas? Y yo creo que él ya no me había vuelto a preguntar nada. Yo creo que él no lo creía o estaba esperando que me desanimara o que de repente, pues no era verdad. Entonces él investigó y fuimos el domingo a la congregación. Llegamos y fue bien impactante porque todo lo estaba haciendo Dios desde hace mucho tiempo y ahora lo sé. Eh, Ese día que llegamos a la congregación, pues llegamos como desconocidos, no, nunca habíamos ido, nos habíamos equivocado en el horario. Y recuerdo que en cuanto entramos a la congregación hay un lobby muy grande, tú lo conoces, ¿no? Y estando ahí en el lobby, estaba todo vacío, pero había muchos carros afuera. Entonces nos imaginamos que ya estaba la predicación y nos habíamos equivocado de hora. Y solamente andaba una persona ahí caminando, una persona andaba como acomodando y nos vio muy a lo lejos porque es un área muy grande y se acerca a nosotros. Y yo siempre cuento esta historia porque yo le agradezco en el alma a él lo que me dijo en ese momento que me ancló totalmente y hasta el día de hoy es lo que me deja muy claro que esto se trata de Dios, no se trata de personas, porque ese día se acercó a mí, nos acercó a nosotros dos y a nuestros niños y nos dice, hola, buen día, ¿en qué los puedo ayudar? Y mi esposo le dice, no, pues es que venimos a la predicación. No, él pregunta, perdón, él pregunta, ¿qué les puedo ayudar? ¿A qué vienen? Pregunta él, esa fue su pregunta. Entonces nos quedamos los dos viéndonos, mi esposo y yo contesto, pues a escuchar la palabra, a escuchar de Dios, a conocerlo más a él. Entonces yo creo que él se dio cuenta que éramos nuevos porque nos sentíamos perdidos. Y él voltea y nos ve y nos dice, qué bueno que vienen a eso. Dice, porque si vienen a un lugar a buscar problemas, también los hay, nos dijo. Si vienen a buscar a enfermos, también los hay. Si vienen a buscar personas erradas y fallando, también las hay. Y si vienen a buscar chisme, también lo hay, dijo. Así nos dijo, así tal cual, así, ¿no? Más, menos palabras, pero así nos los dijo. ¿Por qué? Porque este es un lugar común, es un lugar, es un hospital de personas y aquí pero si vienen a buscar a Dios, aquí lo van a encontrar y eso es lo que deben de venir a buscar. Entonces, a mí me impactó mucho porque eso es lo que hasta el día de hoy siempre tengo presente cuando mi mente y mis emociones se empiezan a desviar de ello. Y lo he comentado a mucha gente que quiero y que en confianza les digo, yo cuando empiezo a desviarme en cosas que son vanas o empiezo a desviarme de cosas que empiezan a suceder en nuestra iglesia o empiezan a suceder cosas que no agradan a mi corazón o no le agradan o no agradan a Dios, inmediatamente me regreso a ese punto y recuerdo eso y recuerdo, no, yo aquí vengo a adorarte a ti, a enaltecerte a ti, a acercarme a ti, a descubrirte a ti, no vengo a lo demás, ¿no? Lo demás es esas personas contigo, ¿no? Entonces, eso me da mucha paz, ¿no? Entonces, así empezó nuestra historia. Nunca más volvimos a separarnos de Dios. Nunca más volvimos a faltar un domingo. Ha sido un constante crecimiento. Yo te comento esto, Natalia, les comento porque hace muchos años, cuando recién llegamos a nuestra iglesia, nosotros nos dimos cuenta, mi esposo y yo, que teníamos una comunión muy fuerte como pareja. Desde que empezamos a ser novios, nos dimos cuenta que teníamos una muy buena comunicación, de que queríamos algo similar en un futuro, que nos gustaba ser un matrimonio cimentado en algo bueno cuando yo todavía no sabía que era Dios y mi esposo en su paciencia y en su oración, porque me dice que él estuvo 10 años orando por lo que sucedió, ¿no? O sea, yo me quedo pensando, digo, ¿cómo 10 años él estuvo pacientemente orando para que realmente yo tuviera la revelación de la palabra en mi vida, ¿no? O sea, y sin él agobiarme, sin él enfadarme, sin él acosarme, sin él presionarme. Él solo esperó en Dios su promesa y él me decía,
Yo sabía que eso iba a suceder, yo sabía que tú ibas a conocer a Dios, yo sabía que tú ibas a llegar a Él, yo sabía porque esa era una promesa que Dios me dio cuando Él me dijo, voltea a ver a ella. Cuando yo puse mis ojos en ti y cuando Dios me dijo que tú eras la persona que ella, con la que debía compartir toda mi vida, que tú eras la que iba a ayudar a sanar mis grietas, mi corazón, que tú venías a mostrarme que también existía el tipo de amor que tú podías darme, yo sabía que detrás de eso había una promesa. Y, y Él se dedicó a estar a mi lado, Él se dedicó a ser paciente, a ser amoroso, a cuidarme, a mostrarme ese amor que no es común ver en las parejas, el amor que no es enamoramiento, sino que es un amor de verdad, un amor con luchas, con pruebas, con aceptación, con todo lo demás. Y nos dimos cuenta que teníamos esa fortaleza como matrimonio y que nos gustaba, que nos agradaba tener una relación donde eh, no hubiera vicios, donde nuestra prioridad fueran nuestros hijos, enseñarlos, cuidarlos, que tuvieran buenos valores, cuidar el corazón de mi esposo y él el mío. Cuando nos empezamos a dar cuenta que teníamos esa fortaleza, nos empezó a llamar Dios de una forma importante, impactante para ayudar a otros matrimonios, a otras relaciones. Pero fue muy fuerte. Y casualmente nosotros teníamos poco tiempo en la iglesia, ya Dios estaba haciendo cosas impresionantes con nosotros, con nuestros hijos, con nuestra casa y demás. Y un día nos comentan que si podíamos asistir a una reunión porque se quería formar un ministerio de matrimonios. Eh, em, Nos impactó mucho porque eso lo traíamos ya en el corazón y por una u otra cosa no pudo llegar a concretarse ese ministerio. Durante años la iglesia hemos estado orando para que eso se concrete y hemos estado sirviendo en otros ministerios como para los niños, dando clases, yo serví en un ministerio de bebés. Nos gusta ayudar los sábados a dar comida a las personas en situación de calle, inmigrantes. Entonces, de alguna u otra manera, siempre hemos tomado la decisión que como familia vamos a estar sirviendo y sirviendo y sirviendo para que no se nos olvide de dónde viene todo lo que tenemos, para que no se nos olvide que tenemos que regresarlo, para que no se nos olvide que tenemos que iluminar otras vidas, porque cuando lo hemos dejado de hacer nos damos cuenta que rápidamente y fácilmente empezamos a dejar de agradecer, empezamos a dejar de notar los milagros diarios de tener lo que tenemos y de lo que somos y lo que andamos. Entonces nos comprometimos a siempre estar sirviendo como familia y enseñar a nuestros hijos a servir para que no se nos olvide de dónde viene todo lo que tenemos. Y es como el escudo que tenemos para poder estarnos defendiendo de todo lo que nos ataca diariamente como familia, ¿no? Entonces, hemos estado sirviendo, sirviendo, sirviendo. Sabemos que podemos más y sabemos que podemos mejorar nuestro corazón y nuestra misericordia con los demás, ¿no? Pero ahora, hace muy poco tiempo, siempre nuestro corazón en estos años ha sido para los matrimonios y de una u otra manera Dios lo sabe. Siempre Dios sabe los anhelos de tu corazón que lo honran porque te pone los medios y tenemos años queriendo ser parte del ministerio de matrimonios, de ayudar de alguna u otra forma a matrimonios y, y siempre llegaban parejas a nosotros o han llegado parejas a nosotros que nos piden apoyo o mujeres que se acercan a mí para platicar una situación compleja o delicada en sus vidas. Y no porque uno no tenga esas situaciones, ¿eh? Porque uno también las pasa, uno también las cruza, uno también a veces quieres tirar la toalla, a veces dices, ¿por qué no? Pero te das cuenta que aún en el cansancio, aún en la dificultad, pues ahí está Dios delante de ti y te está diciendo, aún en eso, tú tienes algo que puede ayudar a otros, ¿no? Estamos convencidos de que a través de matrimonios fuertes y cimentados en la palabra de Dios, todo lo demás puede funcionar. Hoy no hay más que agradecimiento todos los días. Yo cuento ese testimonio porque pudiera contarlo en 2, 3 horas o 5 horas, porque hay mucho más para escarbarle este testimonio, pero lo resumo en que siempre hemos vencido el miedo, siempre hemos ido para adelante venciendo el miedo. Cuando el enemigo nos dice que no es por ahí, cuando nos dice, pero mira cómo te sientes, no deberías, no des el paso, que esto, siempre hemos volteado y decimos, ¿qué es lo que Dios quiere en la palabra? ¿Qué es lo que nos está llamando? Y vamos por ahí. Cuando te sientes un poco perdido, no sabes por dónde ir, yo los invito a voltear a ver a la palabra. Ahí está la indicación.
Entonces, agradezco, Natalia, y me gustaría cerrar este testimonio agradeciéndoles a ustedes, los que van a ver este testimonio, los que van a escuchar. Eh, Me gustaría cerrar orando por ustedes. Señor, hoy te doy gracias, gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, frente a una cámara. Sabemos que esto no se trata de mí, Señor. Sabemos que esto no es logro personal. Sabemos que esto se trata solamente de ti, Señor. Yo te alabo, Señor, te glorifico, te doy gracias eternas, Señor, porque tú me sacaste de donde me encontraba. Te doy gracias porque no tuve que estar en una situación grave, no tuve que estar en una situación de adicción o no tuve que estar simplemente, Señor, mi corazón estaba sediento de ti. Sabía que había ahí un hoyo que no podía ser tapado, Señor, y tú me rescataste, Señor. Así que te pido que cualquier persona que llegue a este lugar, a este canal en internet, Señor, te pido que cualquier persona que escuche este testimonio, Señor, sepa en este momento, Señor, que clame, que pida, que te pida, que te quiera conocer, Señor, escúchalo, Señor, revélate a su vida, Señor. Te pido por todas esas personas que van a escuchar este testimonio, Señor, que se fortalezcan en ti, Señor, y que se dejen utilizar por ti, que sean luz donde pisen ellos, Señor, y que puedan sanar todo aquello que les esté obstaculizando, Señor, caminar en tu camino. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias porque todos estos años me han mostrado tu gracia y tu misericordia, Señor, y sé que eternamente hasta que me vaya de aquí va a ser así, Señor. Bendigo este ministerio de Ami y Andy, Señor. Bendigo todo lo que han hecho y todo lo que harán, Señor. Tú tienes planes especiales para ellos, Señor. Así que ayúdalos, fortalécelos y levanta sus brazos cuantas veces sea necesario para que sigan impactando vidas y sigan levantando tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.